En el Evangelio de hoy, el evangelista Marcos nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto. Tentaciones de la carne, el poder, el orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo: conviértanse y acepten mi palabra. Conviértete y cree en el Evangelio. Nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza el miércoles pasado: tenemos que creer en Jesús para salvarnos. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles lo servían. Después que Juan el Bautista fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, ahí tenemos la palabra del Señor. A mí me encanta decir siempre una frase que está tomada de la misma palabra en la carta a los Hebreos. La palabra del Señor es que viva y eficaz. Es que viva y eficaz. Es decir, que la palabra del Señor no es letra muerta, que la palabra del Señor sigue haciendo que cuando el corazón del hombre se abre a ella, produzca ¿qué? Frutos, y frutos grandes y maravillosos. Y que esa palabra es más cortante que una espada de dos filos. Nosotros, como no vivimos en el mundo de las guerras con espada, pues en el tiempo de la carta a los Hebreos se entendía, ¿verdad? Pero una espada con dos filos es una espada que penetra totalmente, no deja lugar por donde no pueda pasar. Y por eso dice que esa palabra del Señor es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta las coyunturas y los tuétanos, y no nos deja indiferentes. Pues bien, esa palabra viva y eficaz, esa palabra proclamada hoy en la iglesia, se nos sirve como un ¿qué? Un banquete. Por eso se nos habla en la Eucaristía del doble banquete, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. De hecho, nosotros debemos una veneración, una adoración especial al Señor en la Eucaristía, y lo hacemos cuando hacemos la adoración al Santísimo y cuando celebramos la Eucaristía, pero también adoramos su palabra, porque ellas dos conforman lo que se llama el gran misterio de nuestra salvación. Bien, mis hermanos, el sentido de la palabra proclamada hoy para nosotros. En esa primera lectura que escuchamos nosotros sobre Noé, los tiempos de Noé, en que el diluvio sepultó toda forma de vida y solo unos pocos fueron salvados. ¿Qué nos enseña a nosotros esa palabra? Fíjense que nosotros estamos muy distantes de los acontecimientos, pero cuando se nos habla de diluvio, ahí ya hay un elemento importante que va a cobrar todo su sentido en la Pascua, que es el elemento del agua, que simboliza ¿qué? El bautismo. El bautismo. Recuerden ustedes que en la Pascua el bautismo va a ser el acto central, ¿no es cierto?, en las celebraciones, porque es el momento más oportuno para consagrarnos y hacer una alianza definitiva con el Señor. El día de la resurrección, en la vigilia pascual, es el día ideal para eso. Ya lo hacemos en otros días y en otros momentos,
pero el día ideal para el bautismo es ese día. Fíjense, la dimensión del bautismo como signo de ¿qué? De alianza. Dice la lectura que el Señor hizo una alianza con Noé, pero no nos dicen que Noé haya hecho una alianza con el Señor. Fíjense que la alianza es unilateral. El Señor decide, jamás volveré a castigar a la humanidad con un diluvio, jamás. Y como signo de ello y de esta promesa que yo hago hoy, entonces va a quedar lo que llamamos nosotros el arco iris. Por eso normalmente cuando llueve y después de que termina de llover y de pronto hay sol, va apareciendo el fenómeno del arco iris. Para Israel ese era un símbolo de ¿qué? De la alianza que hizo Dios con Noé. Entonces ahí ya tenemos un elemento importante, la promesa del Señor que jamás iba a hacer nada. ¿Para qué? Para destruir a los que Él mismo creó. Y eso ya es una gran noticia. No solo no nos va a destruir, sino que además nos va a salvar. Así como Él se eligió unos pocos dentro de ese grupo primero de la humanidad, es aquel que Él creó y que torció su camino, pero se eligió a unos pocos, dicen 8 miembros, que es un número muy simbólico en la Biblia. Entonces dice, así como Él salvó a ese grupo a través de las aguas del diluvio, Él nos salva a nosotros hoy a través de las aguas del bautismo, a través de las aguas del bautismo. Muy bien, la segunda lectura hace referencia a lo mismo, fíjense ustedes, es como Pedro le recuerda a una comunidad, a esas comunidades cristianas en esa región del Asia Menor, ¿no es cierto? Les va recordando en un momento de persecución y dificultad que el Señor no se olvida de ellos, que recuerden que Él estableció una alianza como la que estableció allá con Noé, que recuerden que Él hizo una alianza y que no les iba a permitir perecer y que no les iba a permitir morir y que no les iba a permitir entrar en la desesperación y en el fracaso, que lo recuerden y ahí en medio de la persecución esa comunidad se sienta como fuerte, valiente, sólida, que refugiados en la palabra del Señor vuelvan a creer en el poder de Dios que nunca engaña. Y además Pedro les dice, ¿o es que acaso no sirve de nada para nosotros la cruz de Cristo? Si el Señor salvó a Noé y a su familia a través del signo del agua y nos ha salvado en la persona de Cristo Jesús, su propio Hijo, que dio su vida por nosotros, ¿acaso vamos a entrar entonces en un estado de total angustia y desesperación? Si Jesús ya nos ha rescatado para Dios, ¿cómo vamos a entrar nosotros en esas situaciones y en esas sensaciones de fracaso y de calamidad? Ese es el gran mensaje también de esa lectura para nosotros. Nuevamente Pedro recordando el tema de la alianza. Habíamos dicho que en este ciclo B del tiempo litúrgico la iglesia pone su acento en la alianza y en la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo es ¿qué? La nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo. A partir de esas lecturas y antes de comentar el Evangelio, ya para nosotros hay elementos de esperanza. Oye, si el Señor no abandonó a su suerte a los suyos, si el Señor siempre se ha acordado de su pueblo, si el Señor atiende el clamor de los que lo aman, ¿por qué nos va a descuidar a nosotros hoy? Entonces, si estás pasando por esas situaciones complejas, si te haces preguntas, si empiezas a dudar, si la realidad del mundo, esta realidad calamitosa y de muertes y de violencia, de fracaso, de desmanes, de situaciones donde los seres humanos cada vez van entrando en pecados que se los inventan de alguna manera, tiene una habilidad para hacer el mal, el Señor nos dice, no, recuerden que yo he vencido en la cruz. Y yo he vencido al pecado y yo no soy más pequeño que el pecado, yo soy más grande. Y si tú te vas ante el mundo en mi nombre y si tú crees que por el Espíritu Santo que yo te di eres un vencedor, entonces no tienes nada que temer. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta vivir mediocremente, ¿verdad? Nos encanta vivir mediocremente. La mediocridad cristiana. A nosotros se nos olvida que también en el libro del Apocalipsis el Señor nos dice que la mediocridad la detesta, la tibieza de corazón. Él dice,
o bien calientes, es decir, llenos de fe, creyendo profundamente en mí, o bien fríos. O creemos o no creemos. Pero que creo un poquito y otro poquito no. Que yo, Señor, acepto tus bendiciones, pero me cometo mis pecaditos de vez en cuando. Me echo mi canita al aire, ¿no es cierto? Como dicen algunos. Que yo, Señor, voy a la misa, pero Señor, puedo pecar, porque el que peca y reza, empata, ¿verdad?